Pero cuando un economista dice que la reforma que nosotros estamos planteando es muy moderada y al mismo tiempo critica las medidas a diestra y siniestra. Entonces yo a veces... ¿Se refiere a Andy Daguar? No. La hora de criticar por criticar, yo creo que debemos dejarla a un lado y lo que tenemos que ver es hacer una posición constructiva. Porque, por ejemplo, vamos a empezar que tú dices que el gasto, que la EDE, que sé yo qué, que sé yo cuánto, y que es para gastar. Pero nosotros hemos dicho claramente que la reforma es para gastar en esas prioridades. Nosotros tenemos, señores, más de 5 años trabajando este tema. Este tema no fue un tema de que del mes pasado. Bueno. Jochi, ayer Andy Daguar en este programa propuso que se le grave con un 3.5% el impuesto a las personas jurídicas. Y yo respeto la opinión de Andy. Esa es quizá la figura fundamental de la propuesta de Andy. Pero aquí nos olvidamos que en el año, creo que 2000, se puso un 1.5% de impuestos sobre la venta, que hubo que echarlo para atrás. La entrevista, el Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el ministro de Hacienda, el licenciado Jochi Vicente. Él fue un invitado frecuente de nuestro programa, para que hace tantos años, cuando él era presidente de ANCE y después presidente de la Cámara de Comercio del Distrito Nacional. Por fin lo logré traerlo al programa, porque Jochi y yo somos amigos hace muchísimos años, compañeros de una peña, y tenemos un cariño mutuo. Jochi. Así mismo es, el cariño es mutuo. Independiente de que no estemos de acuerdo. Bueno, pero no tenemos que estar de acuerdo en todo. Siempre. Lo que tenemos que plantear las cosas y ver los puntos de cada cual. Además, usted sabe que a usted se le tiene un cariño especial. Gracias. Pero en las funciones que yo estoy no me permite mucho, como yo digo, el figureo. Sí, y de hecho no me gusta, o sea que... Buenos días, Jochi. Bienvenido a Telematutino. ¿Cómo tú te sientes viendo esta avalancha del empresariado en contra de la reforma, economistas, hasta yo me cuelo ahí? Hay muchos dicen que yo no soy economista, pero bueno, yo me cuelo. ¿Cómo tú te sientes? No, o sea, obviamente, yo te digo que todo esto era de esperarse, porque al final del día nosotros estamos hablando de una reforma tributaria complementada con una serie de otras cosas, pero el proyecto que está presentado es el proyecto que toca los tributos. Yo no me he reunido con ningún sector que no me haya dicho un cierto grado de oposición a cosas que tenga el sector, y es lo natural. Tú dices pero yo te puedo mencionar amigos íntimos, inclusive familiares, y al final del día, mira, yo creo que nosotros estamos en un proceso en donde hay que permitirle a la gente y a todos los sectores expresarse. Obviamente, al que tiene un incentivo, al que tiene una exención, al que tiene un tratamiento preferencial, ¿quién en su sano juicio va a pensar que va a decir, sí, quítamelo a mí? Todo el mundo, y te lo digo por el proceso que se ha seguido hasta ahora, cuando tú le explicas a todo el mundo por qué se necesita la reforma, ¿verdad? Para hacer todas estas inversiones, estos gastos prioritarios que son fundamentales para el desarrollo del país, temas relacionados con seguridad ciudadana. ¿Quién se opone a la seguridad ciudadana? Tú estabas mencionando aquí ahora del tema de la reforma policial, y estaba un poco diciendo que los uniformes, que es una cosa, pero ¿quién se opone a tener mejores policías, agentes del orden mejor pagos, bien entrenados, tener mayores cantidades de destacamentos? Nadie se opone a eso, porque eso va en beneficio de algo que la población siente que requiere. ¿Quién se opone a la implementación de la atención primaria? Nadie, porque eso es salud, eso es ahorro de costo de bolsillo para los ciudadanos, y más que desde el punto de vista netamente del costo, eso es salud, prevención de enfermedades.
¿quién se opone a mejorar el problema del tránsito en los centros urbanos? El tren, y aquí lo saben, el que tenga que venir, a mí me tomó de mi casa venir, y ustedes continuamente, yo que soy, tú sabes que soy asiduo televidente de tu programa, a mí me tomó venir de mi casa ahora a las 7 de la mañana, 35 minutos. Y son menos de 2,5 kilómetros, 3 kilómetros. El que tenga que venir de su casa, desde Santo Domingo Este aquí al Distrito Nacional, le toma en promedio 2 horas venir. Y con un costo impresionante, porque tiene que montarse en un carrito, quizás tiene que primero ir en un motor hasta una parada, y toma 2, a veces hasta 3 conchos. Y eso se resuelve con inversión pública. Nadie va a estar opuesto a que hagamos inversiones significativas en todo el plan integral de transporte, los teleféricos, el tren. Ahora, donde está, digamos que la situación es cuando pasamos de el por qué necesitamos la reforma a cómo vamos a financiar esas cosas que son requeridas por la población y cómo vamos a atender el tema de la deuda, porque por ejemplo también, ¿a cuánta gente ustedes no han entrevistado que dice que la deuda hay que atenderla, que no podemos seguir así? Tú mismo, por ejemplo, con el tema del Banco Central, que es otra deuda del sector público, tú has hecho comentarios. Que no la resuelve la recapitalización, pero ese es otro tema. Bueno, eso es otro tema. Tú has comentado eso, nadie se opone a que hay que atender ese problema del Banco Central, y también nadie se opone a que el gobierno central, el Poder Ejecutivo, empiece un programa, un esquema o programa de desmonte de los déficits fiscales, que son los que en esencia generan los incrementos de deuda. Ahora, cuando vamos ya sabemos cuál es el problema. Ahora, ¿cómo lo vamos a solucionar? Porque ahora vamos a hablar de impuestos. Nadie quiere ningún impuesto. Nadie quiere absolutamente ningún impuesto. Y lo que quiere, Ramón quiere que lo pague Jacqueline, Jacqueline quiere que lo pague Jochi, y Jochi quiere que lo pague Ramón. Y al final, al que le corresponde tomar la decisión de lo que entiende es la mejor propuesta para resolver, o sea, para darle los recursos al sector público para resolver este problema, es al Poder Ejecutivo, que es el que tiene, digamos que, la posibilidad de hacer una propuesta. Ahora, al Poder Ejecutivo presenta una propuesta. El próximo paso ahora pasa, que es donde está, al Congreso. Y el Congreso tiene que oír, escuchar a todos los sectores y ver qué se puede modificar, si hay algún error, enmendar, y qué se puede cambiar por otro tema. Yo estuve ayer en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, respondiendo todas las preguntas. Duré ahí creo que 4 horas, todas y absolutamente todas las preguntas. Un poco para edificar a los diputados de esa comisión, que van a empezar a recibir desde hoy ya a los sectores. Me parece que tienen hoy y mañana reuniones ya pautadas. Sé que hoy va la IRD, el CONEP, creo que la Asociación de Ron, la gente de Adocine, que inclusive me junté ayer también con ellos, y después el miércoles tienen otra ronda con más, y el jueves vista pública. El Congreso es el lugar donde la gente y los interesados o los que se sientan afectados tienen que ir y plantear sus posiciones. Lo que yo le expliqué a los diputados, les digo, mira, corregir siempre es posible. Si todos estamos de acuerdo en por qué se necesita la reforma y el tamaño de la reforma, que muchos economistas reputados han dicho que el tamaño de la reforma es la mínima que se pudo haber dado. Yo a veces me sorprendo, porque aquí tenemos que dejar yo no diría que jugar a la política, porque la política siempre va a estar en el medio, y qué bueno que esté. Pero cuando un economista dice que la reforma que nosotros estamos planteando
es muy moderada y al mismo tiempo critica las medidas a diestra y siniestra. Entonces yo a veces... ¿Te refieres a Andy Daguá? No, en general. Hay muchos economistas de la oposición, economistas que no son parte de ningún partido, que han expresado opiniones y creo que ustedes me podrán corregir, a nivel de consenso esas son las dos cosas que salen. Primero, es muy pequeña el tamaño de la reforma y segundo, críticas con razón o sin razón a determinada medida. Entonces yo pregunto, si es muy pequeña, ¿cuáles son las medidas que no están ahí en ese proyecto, que van a incrementar del 1.5, por ejemplo, al 3%, como dicen? O sea, aquí hay economistas que plantean que la reforma debería de ser el doble de lo que se está planteando. ¿Y a quién es que le vamos a poner impuesto y cuál impuesto? Yo creo que deberíamos de plantear eso. Ahora, Jochi, ok, necesitamos muchas cosas. Obviamente que la gente quiere más seguridad, quiere más educación, más salud de calidad y muchas otras cosas más, que siguen siendo una tarea pendiente de los gobiernos, de la deuda que tiene con la sociedad dominicana, que es tan desigual. Eso por un lado. Algunos economistas dicen que esta reforma, como está planteada, en 3 años habrá una necesidad de otra, y que solamente para gastar más, que no va a cometer ningún otro, que no nos ilusionemos con otras cosas. Pero a la vez dicen que la nómina ha aumentado en más de 100.000 personas en este cuatrenio, que el déficit del sector eléctrico ha aumentado, que las pérdidas de las EDE de un 27 están en un 42, que se ha cogido más préstamos que ningún otro gobierno en la historia. Entonces, cuando uno coteja eso y ve la financiación que hay desde el gobierno, desde el Estado, a los partidos políticos, el barrilito, el cofrecito y una serie de cosas más, como se hace campaña en la República Dominicana, uno dice, bueno, me voy a sacrificar, pero ¿por qué? Entonces, de las críticas, el sector de la construcción de viviendas dice que de la reforma, de ser aprobada como está, incrementaría su costo de un 30 hasta un 80% el costo, y que de 10 dominicanos, 6 no podrán comprar su vivienda nunca. También que el gravar el ahorro con un 27%, como implica la reforma, esto estimularía la fuga de capitales. Que las zonas francas se irían a otros lugares donde no tienen ese gravamen. Y que las exenciones, como se hicieron, desestimularía al crecimiento de sectores como Montecristi, turístico, por ejemplo, Pedernales y otros, y una serie de críticas en sentido general. Ya el programa, ahí están algunas de las críticas sentidas, y a eso le sumo que sectores de la clase media y media alta están sumándose a cacerolazos, es decir, protestando, porque es el sector que será más afectado, según muchos analistas, y la gente cuando hace sus cálculos sabe que le va a dar un batazo con el tema del IPI, con el tema del marbete. Y te dejo eso ahí, muchas cosas. Bueno, pero por favor, pidan la extensión del programa, porque ya yo ni sé lo que tú me preguntaste con tantas cosas, pero vamos a ver si yo puedo responderte algunas cosas. Claro, es como un resumen de todo lo que se ha dicho. Pero miren, señores, la hora de criticar por criticar, yo creo que debemos dejarla a un lado, y lo que tenemos que ver es hacer una posición constructiva. Porque, por ejemplo, vamos a empezar que tú dices que el gasto, que la EDE, que sé yo qué, que sé yo cuánto, y que es para gastar. Pero nosotros hemos dicho claramente que la reforma es para gastar en esas prioridades. Entonces, a mí no me puede nadie venir a decir, porque entonces es como palos y boga y palos y no boga. Si tú no gastas, es para dedicarlo todo a la deuda. Y ahí hay economistas y personas notables que dicen, pero y entonces se lo vamos a dedicar todo a la deuda, y nada más para la deuda. Y pero, no se va a ver en la gente. Pero y no vamos a gastar. Entonces después tú dices que es para gastar, entonces después ahora vienen y solamente vamos a gastar y no lo vamos a dedicar a la deuda. Entonces, yo creo que nosotros lo que tenemos y lo que el Poder Ejecutivo ha puesto sobre la mesa es un plan, ¿verdad?, que lo que anda buscando es empezar a trillar ese camino hacia ese desarrollo pleno, que no va a ser el año que viene, ni dentro de 2 años, ni dentro de 3 años,
Pero si al sector público no se le dota de recursos para hacer las inversiones y los gastos que se requieren hacer en infraestructura, en recogida de basura, en transporte, en el sector eléctrico, que vivimos los temas ahora de los disparos por el alta ola de calor que estamos. Y si nada más nos enfocamos en que no podemos gastar más, entonces estamos en un círculo vicioso donde nos estamos mordiendo la cola. Porque yo lo dije, lo dije tanto en el almuerzo que tuve en la Cámara Americana de Comercio, como también en la presentación del proyecto de modernización fiscal en la semanal. El gasto público como porcentaje del tamaño de la economía, del PIB de República Dominicana, es uno de los más bajos del mundo. Es el cuarto o el quinto más bajo de Latinoamérica, donde los otros países son Haití, Venezuela, Guatemala y Costa Rica, que es el único que tú pudieras decir, bueno, a ese me gustaría un poco parecerse. Y la razón por la cual Costa Rica está con ese gasto público tan bajo es por la misma razón que tenemos nosotros. Porque el Estado no cuenta, por diversos motivos, todas estas exoneraciones, tratamientos preferenciales, leyes de incentivo, que te crean lo que yo digo que es un queso cheddar del sistema tributario. ¿Por qué cheddar? Bueno, porque le crean hoyos a la tributación de escape de recursos que deberían estar siendo percibidos por el fisco, que no están siendo percibidos. Entonces, tú dices, tú mencionaste ahí diversos sectores. Cada uno de esos sectores está, digamos que, defendiendo, y yo no veo mal que lo haga, las conquistas o beneficios o tratamientos preferenciales que tienen esos sectores. Nosotros tenemos, señores, más de 5 años trabajando este tema. Este tema no fue un tema del mes pasado. Nosotros, antes de llegar al gobierno en el 2020, nosotros ya teníamos un grupo analizando este tema. Y la propuesta que nosotros empezamos, digamos que en el 2019, que inclusive Ramón estaba, yo creo que todavía en la Peña, puede ser que me equivoque, inclusive hasta se presentó hace algunas pinceladas de ciertas cosas en la Peña en donde Ramón y yo estamos. Esa propuesta ha ido adaptándose, moldeándose. A lo largo de estos 4 años y pico y poquitos meses de gobierno, nosotros hemos tenido reuniones con los diversos sectores, a ver un poco enfrentar la data, el reclamo de ellos, la situación internacional y lo que hay puesto sobre la mesa luego de todas esas conversaciones, lo que el Poder Ejecutivo entiende que es lo que mejor se puede hacer dentro de las limitaciones. Que hay un sector que quizá trae un elemento nuevo ahora que no habíamos visto y tenemos que cambiar fenómeno. Aquí no se trata ni de apabullar, ni de pasar la demoledora, y ya veremos. Ese escenario actualmente está en el Congreso Nacional. Oye, antes de ir a la pausa, porque hay sectores que le preocupan, dice, es verdad, es pequeño. Y ustedes lo que van a recaudar ya le tienen los capítulos a que se van a dedicar. Entonces, ¿cómo viene el desmonte de la deuda? No, sencillo, la ley de responsabilidad fiscal. Porque aquí hay una combinación de muchas cosas. O sea, lo que se está presentando es la parte tributaria, pero aquí hubo una propuesta de reforma del gasto y adicionalmente a eso, el presidente Abinader, que obviamente ha sido el único que lo ha hecho, cumplió con un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo cuando aprueba la Ley de Responsabilidad Fiscal. Sí. Y la Ley de Responsabilidad Fiscal, al ponerle ese tope al crecimiento del gasto primario, es decir, al gasto corriente y al gasto de capital, lo que en esencia está haciendo es que como los ingresos de impuestos crecen a una velocidad mayor
que ese tope que tienen los gastos, el déficit, a medida que vaya pasando el tiempo, se va a ir disminuyendo. Y cuando se disminuye el déficit, se disminuye la necesidad. Entonces, perdón, eso sería a partir del 26. No, a partir del 25, porque ya el presupuesto que está presentado, se presentó el 27 de septiembre, cumpliendo el mandato de ley, tiene incorporado el tema de lo que establece la ley de responsabilidad fiscal. Búscalo. Pero entonces lo que se recauda adicional el año que viene. Bueno, entonces, la misma ley establece, hay un artículo, no sé si es el 6 o el 8, ahí tiene un párrafo que dice: cualquier aumento estructural y permanente de los ingresos tributarios le permite al Ministerio de Hacienda temporalmente modificar la regla de gasto para incorporar esos gastos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos presentando un proyecto de modernización fiscal. Ese proyecto va a dar una recaudación estimada y la misma proyecto de ley, la misma ley de responsabilidad fiscal permite incorporar esos gastos adicionales porque están asociados a un ingreso permanente y estructural. Y a partir de ahí sigue otra vez operando el techo el tope de gasto que tiene incorporado la ley. Mire, con permiso de Jochi, de los amables televidentes, nos vamos a comerciales. Todavía nos quedan algunas cositas, muchas cosas de la reforma fiscal. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el licenciado Jochi Vicente, ministro de Hacienda. Muchas cosas. Dicen que para hacer una reforma, propuestas económicas, hay que pensar con el cerebro, no con el corazón. Pensar bien. Y no tener tantas contemplaciones, porque si no, entonces las cosas no se hacen. Pero yo quería preguntarle si en el momento de hacer todas estas reformas se pensó en el impacto que tendrá en diferentes sectores. Porque dicen algunos que los ricos no les impacta, otros que los pobres tienen el subsidio y la gente de la clase media, bueno, pues sí. Y yo quería referirme al tema del IPI, cómo se pensó esa medida del 1% y de esa valorización que se le hará, el impacto que eso va a tener. Vemos en sectores de clase alta como Piantini, hay apartamentos, INACO, que se construyeron en los años 70 y quizá por un valor, qué sé yo, 1 millón, 2 millones de pesos, y que ahora, por el valor de la tierra de esos sectores, no es verdad que vale eso, pero quizá fue una herencia que se dejó ahí a alguien que quizá no pueda pagar eso, y ese 1% del costo que se va a revalorizar, se pensó en el impacto que eso va a tener y el tema de grabar los ahorros y la desigualdad que hay en el tema, por ejemplo, de los marbetes, que un vehículo, qué sé yo, un Ferrari, un Tesla y eso de X años, va a pagar lo mismo que un Kia si tiene también los mismos años. Jacqueline, te dije que ustedes tienen que hacer otro programa adicional. Sí, porque es que Jacqueline no me está dejando preguntas. No, pero cada vez que me pregunta, yo no retengo más de 2 preguntas, No, pero vamos a tratar de... Tú contesta lo que tú puedas. Vamos a tratar, mira. Y eso que no te estoy preguntando todo lo que la gente me está diciendo. Vamos por a aquí. tratar, mira. Tú dices que se piensa con el cerebro y no con el corazón. Yo digo que hay que pensarlo con todo. Porque en el proceso que llevó, digamos que como fin la presentación, no es nada más la parte técnica. La parte técnica es lo que tú pudieras llamar la parte de cerebro. Tal impuesto recauda tanto. Esto fue visto por un equipo y se socializó con la parte política, porque aquí no es la parte económica nada más. Aquí hay que conjugar la parte económica, la parte política y la parte social. Y la propuesta tiene muchas medidas. Algunas de esas medidas, ¿verdad?, de las medidas que estaban inicialmente fueron eliminadas, otras fueron modificadas, y lo que hay que ver es la integralidad de la propuesta. Con el tema de que tú dices algo como que no afecta a los ricos, que todo depende a quien tú le preguntas. Yo he visto comentaristas que dicen que por fin una reforma que le da en la madre a los ricos. Yo no estoy de acuerdo con esa cosa. Bueno, tú no estás de acuerdo con eso, pero fíjate todos los sectores y los reclamos de todos los sectores y las planas de periódicos
de esos sectores que la población siente que son los llamados de altos ingresos. Si estuvieran tan contentos, no estuvieran haciendo publicaciones pagas de una... ¿Quién puede pagar una página entera de periódico? ¿Quién puede pagar una página entera de periódico? Y comienza a contarla, por favor. Entonces, todo depende de a quien tú le preguntes. Sí. Con el tema del IPI, el tema del IPI, señores. A la vivienda, a las viviendas. El impuesto a la propiedad inmobiliaria. Propiedad inmobiliaria. Algunos datos simplemente para edificar a los televidentes. ¿Tú sabes cuánto era el mínimo exento en el año 2012, antes de la reforma? 5 millones. Y 5 millones de antes eran más que 5 millones de ahora. Ramón lo sabe por un tema inflacionario. O sea que, ahora, ¿qué pasó con el IPI? Que es parte de los entuertos que nosotros estamos tratando de arreglar con esta propuesta. Por ejemplo, el IPI, esos 5 millones que estaban, que en la reforma del 2012 me parece que subió de 5 a 6 o a 6,5. Me parece que esa fue lo que el componente... ¿No era 9? No, ahí te voy a explicar. Okay. Y se le aplicaba a cada inmueble. Subió de 5 a 6,5, ¿verdad? Y empezó un proceso de ajuste inflacionario en las propiedades. Esos 6,5 millones o 5 millones, dependiendo de cómo tú lo ves, todos los años la DGI indexaba el valor exento por el monto de inflación y fue llegando hasta el valor que está ahora. Sin embargo, por ejemplo, fíjate tú, mira, te estoy diciendo un lado en donde se indexó el mínimo exento, pero los valores de la propiedad aquí no se indexan desde el 2012, 2013. Ni los salarios tampoco. Entonces ahí vamos al otro, a los entuertos. Por ejemplo, ahí se indexa una cosa y no se indexa la otra. Con el tema de los salarios, las escalas salariales, aquí tenemos 7 u 8 años más o menos, en donde no se indexan las escalas salariales. Entonces tú tienes una figura impositiva que por no hacer, digamos que lo correcto, la DGI pierde recaudación. ¿Y cómo está compensando esa pérdida en recaudación por esa decisión? La compensa con otra cosa que también es, en mi opinión, no es razonable, que es decir, no vamos a indexar las escalas salariales. Entonces, con el proyecto de ley, lo que nosotros estamos proponiendo es resolver las cosas de manera integral. ¿Y lo soporta la economía, señor ministro? Pero pero la parte esa, es decir, evaluarlo a precio de mercado, que es el precio de venta. Tú no estás vendiendo. No, porque en temas inmobiliarios y principalmente para valoración, no es que te van a decir cuál es el precio de venta, porque esos son promedios por sectores, que no necesariamente obedece al precio de venta. Eso tiene que ver mucho con catastro y las tasaciones de la DGI. El impuesto a la propiedad es el impuesto más progresivo que puede tener un sistema tributario. ¿Y qué es para los televidentes, qué es un impuesto progresivo? Que el que más tiene, más paga. Así como el IVA es regresivo. Como impuesto, porque cuando hablamos de progresividad y regresividad, nosotros tenemos que hablar de dos cosas y generalmente nada más hablamos de una. Cuando se habla de la progresividad de un sistema, es del sistema fiscal, del ingreso y del gasto. Entonces, si tú nada más te quedas con las medidas tributarias, todo va a ser regresivo porque son impuestos que tú digamos que le sacas del bolsillo a la economía. Ahora, volviendo al tema de la propiedad inmobiliaria, es el impuesto más progresivo que hay. Búscate cualquier literatura. Yo los invito a ustedes, busquen en Google, en ChatGPT. Pero tal vez no 1%, señor ministro, tal vez escalonado y viendo cada situación en particular, porque es un tablazo. Esas son parte de las propuestas que pueden surgir y que nosotros estamos dispuestos a escuchar. Estamos dispuestos a escuchar ahora lo que sepamos algo, porque aquí cada uno de nosotros sangra por su propia herida. Y cada uno de nosotros tiene algo que le afecta.
y obviamente tú probablemente estás haciendo tu cálculo y tú dices, ay, No me mira, da. a mí lo que más me afecta es esto y yo no lo quiero. Y Ramón, ya yo sé lo que le afecta a Ramón. Es que yo soy un ahorrista. Sí, Yo soy un ahorrista. ahí hay otro. Entonces, yo lo que digo es, cuando tú ves la propiedad, y búsquelo en ChatGPT, búsquelo en Google, cuando aquí se habla de gravar a los ricos, pongan el impuesto a la riqueza. Yo los invito a que pongan en ChatGPT cuáles son los impuestos a la riqueza que más utilizan los países desarrollados. Y ustedes van a ver que las recaudaciones de los países, de esa parte que tiene que ver con la riqueza, son fundamentalmente más de un 90%. Pero con una escala, señor ministro. Sí. Un apartamento que cuesta 2, 3 millones de dólares, póngale un 1, un 2%, pero una propiedad que no cueste eso no puede pagar igual. Bueno, pero pague en función de su tamaño, porque al ser un porcentaje, no, lo que es un porcentaje del valor. Ahora, estamos dispuestos a escuchar. Estamos dispuestos Oye, a escuchar. mira, hay muchas preguntas. Yo tengo una Sí, pregunta aquí de un y intelectual llueven aquí las preguntas. que me merece mucho respeto. Y más que una pregunta es casi una afirmación. Ajá. El en orden de prioridades, ¿quiénes de San Cristóbal han pedido un tren en Santo Domingo San Cristóbal? ¿Quiénes piden Santo Domingo Isla? ¿Quiénes reclaman tren en Santo Domingo Santiago? ¿Por qué no son proyectos de iniciativa y financiamiento privado en vez de financiarlo con el IVA a la comida, a los servicios, el IPA a la vivienda, etcétera? Bueno, pero ahí hay un cuestionamiento válido, ¿verdad?, sobre determinados proyectos. El Poder Ejecutivo ha presentado los proyectos que entienden que son necesarios para la población. Esto no está en el listado. El tren Santo Domingo San Cristóbal. Sí está dentro del plan integrado de transporte, ¿verdad?, que tiene varios componentes. Tiene el tren metropolitano que va desde el Centro Olímpico en varias etapas hasta el aeropuerto. Está el tren hacia San Cristóbal, que es lo que está poniendo ahí. Está el tranvía que va desde la Winston Churchill hasta la Independencia. Está el teleférico de Santo Domingo Oeste y está completar lo que ya prácticamente está ya, digamos que a tiro de hit, que es las obras de infraestructura de transporte masivo en la ciudad de Santiago. Es decir, que si él está pidiendo, por ejemplo, la inversión del tren a San Cristóbal, eso está dentro. Él cuestiona. Bueno, pero y es válida, o sea, yo respeto la opinión de cualquier ciudadano. Jochi, está bien. Ayer Andy Daboar en este programa propuso que se le grave con un 3.5% el impuesto a las personas jurídicas. Eso es un impuesto. Y él dice que eso recaudaría el 1.5% del PIB. Pero Ramón, y yo respeto la opinión de Andy, esa es quizá la figura fundamental de la propuesta de Andy. Pero aquí nos olvidamos que en el año, creo que 2000, se puso un 1.5% de impuestos sobre la venta, que hubo que echarlo para atrás. Y entonces ahora vamos al 3,5% sobre la venta. Yo comparto con Andy el diagnóstico, porque esa propuesta obedece a la forma de atacar la evasión. O sea, lo que hay detrás de la propuesta de Andy es la forma de atacar la evasión. Me puedo equivocar, le pueden preguntar al mismo Andy, que me diga cuáles países tienen ese impuesto. Porque lo cierto es que la evasión es alta en las empresas. Y hay que en las empresas y en el ITEBI, y hay que atacar. Y el proyecto de ley que está siendo presentado tiene como parte complementaria una serie de medidas administrativas que tienen que hacer la DGI y la DGA para atacar ese flagelo. Está el censo de contribuyentes, está las normas de tributación efectiva por sectores que van a ser actualizadas. Está la incorporación que está en el proyecto de ley de la figura de agente de percepción, figura que inclusive el mismo Andy propone. Está un programa de fiscalización a contribuyentes de alto riesgo, en adición a una serie de inspecciones a negocios que están considerados como alto riesgo, que ustedes lo pueden ver, las cosas que se han venido haciendo en las últimas semanas, en los últimos meses. Entonces, ese flagelo
Y ese problema hay que atacarlo y en eso yo estoy de acuerdo. Varias preguntas de los televidentes. Tú contestas la que creas más importante, no sé. Dice un televidente que el proyecto no ha tocado las ganancias de las aseguradoras y aumentar los porcentajes en favor del gobierno a un 9%, como se ha planteado en años anteriores a través de la Superintendencia de Seguros. Dice otro, en el sector turismo pudiera establecerse que los hoteles nuevos conserven el régimen de pago no fiscal y los hoteles de más de 10 años paguen sus tributos. Otro dice que le pregunte sobre la evasión y tener tribunales tributarios. Y no sé, usted responderá lo que usted quiera. Ok. Hay más, pero no voy a decir algunas que hablan de la corrupción y otras cosas. El tema de los hoteles, ahí hay derechos adquiridos, o sea, yo no puedo venir ahora por una modificación de ley, decirle que al que tiene 15 años de exención, que nada más se lo voy a poner en 10, o sea que ahí lo que hay es que el respeto por parte de la autoridad de esos derechos adquiridos. Quizá eso puede dar una recaudación importante, pero nosotros no podemos violentar un Estado de Derecho por un tema netamente recaudatorio. Jochi, qué pena, no tenemos más tiempo. Qué lástima no tener 2 horas o 3 horas con el ministro de Hacienda. Porque son muchas. Yo tengo cantidad de preguntas acá. Aquí también no pude. Pero de cualquier manera, Jochi, muchísimas gracias. Y te felicito por también tu valentía, al igual que la del presidente. No, gracias, aquí estamos. Esa es la función del ministro de Hacienda.